Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre los biomateriales. Los biomateriales son productos biológicos que se utilizan con el fin de reemplazar las funciones de tejidos o de órganos en los organismos vivientes. Los biomateriales son las sustancias con las que se va a producir, se va a fabricar estos tejidos y estos órganos. Debe de tener ciertas características que permitan el que puedan ser colocados dentro del cuerpo de una persona y que no evite una reacción. En este video vamos a ver ciertas características de los biomateriales, un poquito de lo que son y cómo es esto de que se los utiliza para reemplazar tejidos y órganos. Se usan principalmente biomateriales en el campo de la medicina, biología y en la química. Estas tres ramas, estas tres ciencias se unen para poder formar y mejorar lo que son biomateriales. Recordemos que ya vimos en la antigua diapositiva anterior que nos decía que los biomateriales nos va a ayudar en formación de tejidos y órganos. Es la forma en la que ingresa la medicina. La biología nos permite saber cómo tiene que ser el órgano y las funciones que debe de realizar dentro del organismo vivo que va a recibir este órgano de hecho de biomaterial. Y la química nos permite saber las características que debe de tener el material, cómo obtener el material y los diferentes elementos que tenemos en la naturaleza que nos pueden servir para crear estos diferentes órganos y diferentes materiales. Adicionalmente, se debe considerar que son sustancias probadas farmacológicamente con la capacidad de ser incorporadas o implantadas dentro de seres vivos. También sí hay que mencionar esto. Es verdad que en los laboratorios se realizan pruebas y digamos en un laboratorio de química dice, ok, unimos este y este elemento y obtenemos este biomaterial y es súper bueno y ya, comencemos a producirlo en grandes masas para crear una nueva prótesis. No es así de simple. Para que un biomaterial sea considerado como utilizable y apto para la medicina, tiene que pasar por un proceso farmacológico. Se hacen pruebas para ver si es que este material produce una reacción ante un organismo vivo. Si produce una reacción tóxica, si produce una reacción que da una mutación en las células, no la podemos comenzar a implantar en las otras personas porque en lugar de ayudar, lo que estamos haciendo es perjudicar a la persona o al ser vivo que queremos colocar este implante. Estos materiales se implantan con el objetivo de reemplazar o de restaurar tejidos vivientes de los organismos, así como sus funciones. De este modo, se colocan de forma temporal o permanente en distintas partes internas del cuerpo, aunque también se los puede encontrar en partes externas. Ejemplo, un un implante que se encuentra en forma interna y que puede tener un tiempo temporal son los implantes mamarios, lo que se colocan para aumentar el tamaño del busto en las mujeres. Eso está hecho de biomaterial y puede ser temporal. ¿Por qué razón? Porque la persona tiene estos implantes tienen un cierto tiempo de vida y después tiene que la mujer irse al médico, someterse a una operación, retirarse y cambiarse los implantes por unos nuevos, porque si no lo hace hay el peligro de que llegase a explotar dentro de su organismo y viene efectos secundarios. A esto es un implante temporal que va a durar un cierto tiempo en el cuerpo y después o se degenera de forma natural o hay que sacarlo y cambiarlo. Mientras que un implante ya permanente, ejemplo, yo leí en un artículo de una revista de una persona que le dio cáncer a los huesos y tuvieron que sacarle una parte del hueso, colocar un implante y
continuar con su vida. Eso es un implante permanente, algo que usted no se puede sacar. O también, digamos, hay personas que necesitan trasplantes de órganos y no consiguen un órgano de otra persona y se van y buscan un órgano artificial. Lo colocan en su cuerpo, pero ya no lo puede sacar. Usted se pone un corazón y no dice ya me cansé y me lo saco. Es algo permanente, algo que usted ya no lo puede retirar. Algo también permanente que es un implante que me va a decir no le creo son las calzas en los dientes. Eso también es hecho con biomaterial y es permanente. La única forma de retirar este implante es extrayendo la muela o el diente en el que esté la calza y sin embargo se extrae el diente, pero la calza va a seguir ahí. Es algo permanente. La clasificación de los biomateriales. Encontramos biomateriales naturales y sintéticos. Los materiales tienen la característica de ser heterogéneos y de difícil caracterización. Mientras que los sintéticos encontramos materiales como el metal, la cerámica y los polímeros. Entre los primeros biomateriales utilizados se destacan lo que son los metales. ¿Y en qué campo se lo utilizó? En la odontología y en la ortopedia. Odontología, ya lo mencioné, en las calzas. Antes las calzas se los realizaba con metales, por eso no sé si usted recuerde, las calzas antes eran de un color negro y una persona abría su boquita y de una se podía identificar que estaba calzado porque se realizaba la calza y se le colocaba el metal y era un colorcito negro que quedaba. La ciencia avanzó y ahora las calzas se las puede realizar con materiales similares a los de los dientes, se los pinta y todo y ya no se nota las calzas. Y también en la ortopedia se creaban lo que son prótesis para los huesos con metales. Debido a las características de estos elementos, su rigidez y que son sumamente duros, se colocaban dentro de los seres vivos. Digamos que tuvo algún problema, se le fracturó el hueso, ya no lo pudieron reconstruir totalmente, faltó una parte y esa parte la rellenaban con un metal, que obviamente no salían y cogían cualquier metal, sino que era un metal que ya tuvo un proceso biológico y químico para poder utilizar. Pero las principales ramas en las que se comenzó a utilizar biomateriales fue en la odontología y en la ortopedia, utilizando principalmente lo que son los metales. La clasificación de los biomateriales según su nivel, su reactividad química. Vamos a encontrar biomateriales casi inertes, bioactivos y los reabsorbibles. Los casi inertes son poco reactivos con los componentes del organismo, no va a generar efectos secundarios. Los bioactivos son los que reaccionan y se integran con los tejidos que circundan. Un ejemplo, los implantes mamarios, ellos están ahí dentro, pero no se integran a los tejidos. También encontramos los reabsorbibles, que son generalmente temporales y se transforman en el contexto del sitio donde se encuentran. Los productos de su metabolismo se eliminan del organismo. Un ejemplo son los órganos que se los utilizan, que se los obtiene a través de las bioimpresiones. Para imprimir un órgano, se coloca primero un molde base. Y en esta base se comienza a ir imprimiendo las células para dar la forma del órgano. Cuando este órgano ya se lo introduce en el cuerpo de la persona que necesitaba, digamos el corazón, se toma una base, se va imprimiendo en esta base las células, se coloca el corazón dentro de la persona, con el pasar del tiempo, esta base que se utilizó se va regenerando por sí sola, se va desapareciendo para que quede solamente las células que se utilizaron. Eso se refiere a los reabsorbibles, que ellos mismos se van transformando en el lugar en donde se encuentren
en relación al metabolismo y se van eliminando del organismo de una forma natural, sin necesidad de ir donde un doctor y que abra el corazón y le esté sacando la base y después volviendo a cerrar. Se eliminan de una forma natural. Los biomateriales polímeros. Los biopolímeros se utilizan principalmente en lo que son implantes mecánicos con función de relleno. El relleno puede ser permanente o temporal y su principal ventaja es que no producen ninguna reacción alérgica. Tomemos nuevamente como ejemplo los implantes mamarios. Sirven para rellenan el espacio que existe entre el tejido mamario y las glándulas mamarias, provocando un aumento en el tamaño y no producen ninguna reacción alérgica a las mujeres que se someten a estos implantes quirúrgicos. Una característica que ya lo mencionamos al inicio es que un biomaterial no se lo puede utilizar sin haber realizado pruebas. Y estas pruebas consisten en saber si el biomaterial puede ser tóxico o puede llegar a producir una infección o una reacción secundaria en el cuerpo humano. Existen pruebas que deben de ser sometidas y que nos permiten saber si es tóxico, si puede producir cáncer o un efecto secundario. Vamos a ver cuáles son estas pruebas que tienen que ser sometidos los biomateriales. Primero es la prueba de citotoxicidad. En esta se caracteriza al material respecto a las células, verificando si es tóxico o no. Para ello se preparan cultivos celulares, uno que se conoce que es tóxico, otro que no lo es y un tercero que será el biomaterial a analizar. Se crea un cultivo de células en cajas Petri, que se conoce como cultivo in vitro, y se lo somete a sustancias tóxicas, uno que no tenga, y al tercero que se va a colocar el biomaterial para analizar. Se colocan las diferentes células que existen y se ve cómo éstas reaccionan ante el material, si es una reacción positiva o es una reacción negativa. Van haciendo ensayo-error, viendo la cantidad de biomaterial y cómo este se desenvuelve en contacto con las células de los diferentes organismos vivos. La prueba de genotoxicidad. En esta prueba se determina si existe algún cambio en los genes de las células debido al biomaterial. Recuerde que cuando una célula cambia su ADN, puede llegar a producir cáncer. Se colocan células vivas con el biomaterial y se realiza un seguimiento para ver si las células que se van multiplicando, las nuevas células nacen con problemas genéticos, con mutaciones en su ADN, o si son células que están bien, están hermosas, con toda la información genética y pueden desarrollar sus funciones normales. Si se identifica que las nuevas células están naciendo con problemas genéticos, fallas en la replicación de su ADN, se sobreentiende que este biomaterial, al colocarlo dentro de un ser vivo, va a producir cáncer. Por lo tanto, es un material que no se puede utilizar. La prueba de biocompatibilidad. Estas pruebas son relacionadas en animales para observar si tienen efectos adversos ocasionados por el material. Para poder utilizar un biomaterial, antes era obligatorio el realizar pruebas en animales para ver si el animal aceptaba su cuerpo el biomaterial y si no existía un rechazo o una reacción secundaria. Ahora ya no es necesario y tan indispensable el hacerlo en animales porque ya existen nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten el crear órganos o simuladores de cómo sería un organismo vivo y en el que podemos someter estos biomateriales.
para no tener la necesidad de utilizar un animal y producir un daño. Porque si el biomaterial no es compatible y genera efectos secundarios, obviamente estos efectos secundarios las vamos a poder observar en el animal y el animal va a sufrir, porque va a venir una reacción alérgica, se le puede comenzar a crear llagas, heridas en la piel, y para eso ahora ya tenemos otras tecnologías. Estas tres pruebas, toxicidad, para ver si crea una problemas en los genes y si es biocompatible. Si un material es sometido a estas tres pruebas y no pasó alguna de ellas, es un material que no se puede utilizar en un cuerpo de un ser vivo. Pero si pasan las tres sin ningún problema, son materiales que se utilizan para la formación de tejidos, de órganos, de implantes que se puede colocar en los seres vivos, ya teniendo claro que no va a existir un rechazo o no va a existir un efecto secundario, una reacción ante este material. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada sirva para su formación académica y le aporte mayor información.